gracias porque nos diste techo, nos diste vestido, nos diste el sustento, Señor, el pan en la mesa. No nos faltó calzado, no nos faltó vestido. Supliste todas las necesidades. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. De la misma manera te damos gracias por poder estar aquí en este día de reposo, pudiendo tener comunión contigo, Señor, aquí en este lugar, donde podemos orar, alabarte, leer tu palabra en santa paz, sin peligro de nada, Señor, de nuestras vidas, ni de ser vituperados o ser amenazados. Te seguimos pidiendo, Señor, como en todos los días de reposo, que siempre te pedimos por nuestros hermanos en todo el mundo, por aquellos que no tienen un lugar donde congregarse en paz, en tranquilidad, sino que lo tienen que hacer tal vez a escondidas, tal vez a precio de su libertad, a precio de sus trabajos, de su salud y algunos hasta de sus vidas, Señor. Te seguimos pidiendo por ellos que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los ayudes. Muy en especial, Señor, levantamos oración por la iglesia de tu Hijo Jesucristo, Yeshua el Mesías, en Cuba. Esa iglesia, Señor, que tantas carencias tiene, la levantamos en el nombre de tu Hijo, Señor. Todos nuestros hermanos en Cuba. Levantamos, Señor, delante de ti, todos nuestros hermanos que viven en los pueblitos, en las rancherías de este país, donde muchos de ellos son perseguidos, son amenazados, vituperados por seguir el evangelio de tu Hijo. Que tú los ayudes, Señor, que tú los bendigas, que tú pongas pan en su mesa y suplas todas sus necesidades. Igual, Señor, nuestros hermanos en naciones musulmanas, nuestros hermanos en otros países, Señor, donde tu evangelio no es bien recibido, que tú los ayudes, Señor, que tú los bendigas. Que así sea, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Pues el día de hoy vamos a estudiar un punto de la parashá de esta semana, que sin embargo va a venir, digamos, pues no quiero decir rebotando, no, va a venir también aclarando sobre, ¿verdad?, otros puntos doctrinales, y también viene enlazándose con la siguiente celebración que vamos a tener, de hecho, la celebración de Yom Teruah, del día de aclamación. Entonces la parashá de hoy vamos a ver un punto por ahí muy importante que es bien crucial, bien importante que lo tengamos bien entendido y aprendido, porque es algo que es medular de nuestra fe, es medular del evangelio, es medular de los creyentes en Jesucristo. Para ser agradecidos con Dios, valorar lo que Él ha hecho por nosotros, darnos cuenta de lo que Él nos ha dado, y por eso mismo agradecerle, tener ánimo, ser confortados, tener fuerzas renovadas, tantas cosas. Y también, claro, no luego caer en errores, que también, ¿verdad?, es importante. Entonces, vámonos al libro de Deuteronomio capítulo 12. Con ese solo punto vamos a tener bastante. Ya hemos, para nuestros hermanos que recién se han incorporado, ¿verdad?, en estos meses, pues cada semana hacemos una lectura y un estudio bíblico de la Biblia repartida en porciones, más otras enseñanzas que a veces son necesarias dar, ¿verdad?, por ciertos temas que se deben estar consolidando, ¿verdad?, de toda la Escritura.
y de esta parashá que se llama, o esta porción bíblica que se llama Re, que es la que toca esta semana, que significa ver, ¿verdad? Ya hemos visto en otras veces otros puntos, ¿verdad? Hace semanas que también estamos viendo todo lo que es en torno a Deuteronomio, el contexto, ¿verdad? Como desde el Éxodo, Levítico, Números, ¿verdad? Que en Números el pueblo se negó a entrar a la tierra de la promesa, a la guerra, por lo que tenía que pelear y no quiso. Luego viene el castigo del Señor y luego una nueva generación, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio es la que va a poder entrar, ¿verdad? Todo eso lo hemos estado viendo en cada semana, ¿verdad? Una parte. Y hoy vamos a ver el capítulo 12 porque es importante, ¿verdad? Porque también eso nos, como les decía, nos va a dar mucha luz en muchas cosas, ánimo, evitar que caigamos en errores y sobre todo, ¿verdad? Ser muy, muy agradecidos con Dios por lo que ha hecho por nosotros. Antes de empezar la lectura del capítulo 12, le voy a hacer una pregunta a usted, porque es algo que a veces esta frase no se usa mucho, pero no siempre es la adecuada en todos los casos. Le voy a hacer una pregunta a usted. Usted como pueblo de Dios, y fíjense bien las palabras que voy a usar. Usted como pueblo de Dios que ha conocido a Jesucristo, usted, los que estamos aquí, los que están aquí, ¿están exiliados en un exilio? O, ahí está la opción B, opción B, o están en un viaje a la tierra prometida. ¿Cuál de esas dos es la correcta? Pregunta uno otra vez. Usted como pueblo de Dios está exiliado, como a veces se escucha mucho, está en el exilio, o está en el viaje a la tierra de la promesa. Y se lo digo así porque no es lo mismo, ¿eh? Por eso hago esa pregunta, no es lo mismo. Opción C. Opción C o la B. ¿Mande? Entonces, es la opción que B. Usted opina que la B. ¿Ok? Pues fíjense que eso es así es, esa es la respuesta correcta. Estamos en el viaje hacia la tierra prometida. Y a veces eso se confunde. Nosotros en realidad no estamos en un exilio, no es así, porque no hemos sido sacados de donde estábamos. ¿Sí me explico? No hemos conocido al Señor en las naciones y estamos en un viaje hacia la tierra de la promesa. Eso es bien importante entenderlo porque no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? Y de ahí se parten muchas aclaraciones, muchos errores y también recibir de buena manera las cosas y lo que ha hecho Dios, ¿verdad? Todo eso cuenta, ¿eh? Luego por no hacer esas distinciones se cometen errores. Usted dice en la Escritura que ha sido libertado del yugo de esclavitud del pecado, ¿sí? Por medio del Cordero sacrificado, Jesucristo, Yeshua, y fue sacado de la vida de esclavitud, donde estaba, en el Egipto espiritual donde estaba, y ahora es llevado de la mano de Jesucristo, su Mesías, su Salvador, hacia la tierra prometida, ¿sí? Que es un símil de la vida eterna, de la tierra de reposo eterno, etcétera, lo que ya hemos hablado. Esa es nuestra situación. Esa es nuestra situación. Es importante entender eso. Es importante entender eso. Entonces, dado eso, precisamente, vamos a
ver el capítulo 12 del libro de Deuteronomio. Dice así: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así al Señor vuestro Dios, sino que el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante del Señor vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual el Señor tu Dios te hubiera bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros ahora, cada uno lo que bien le parece. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da el Señor vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os ha de heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que el Señor vuestro Dios escogiere para poner ahí su nombre, llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, escogido que hubieres prometido al Señor. Y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene heredad contigo. Cuídate de no ofrecer holocaustos en cualquier lugar que vivieres, sino que en el lugar que el Señor escogiere en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrán comer como la de la gacela o del ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Ni comerás en tus poblaciones, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni de las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante del Señor tu Dios lo comerás en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido. Tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en las poblaciones, te alegrarás delante del Señor tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando el Señor tu Dios te ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho y te dijere, comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuvieres lejos de ti en el lugar que el Señor tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y ovejas que el Señor te hubiere dado, como te he mandado yo, y comeráis en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, y así lo podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos del Señor. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que el Señor hubiera escogido, y ofrecerás tus holocaustos, la carne, la sangre sobre el altar de tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada por el altar del Señor tu Dios, y podrás comer la carne.
guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¿Verdad? Y ahí en ese primer capítulo se nos habla, ¿verdad?, de que iba a haber un lugar, ¿verdad? Iba a haber un lugar donde iba a hacerse todas las celebraciones y acciones sacrificiales, ritualísticas y etcétera, ¿verdad? Todo eso. Y ese lugar que algún día estaría en una de las tribus, ¿verdad?, de Israel, pues ese lugar, esa tribu, pues era la tribu de, sería al final, bueno, al pasar de los años, sería la tribu de, ¿qué tribu? No, Judá. ¿Dónde iba a estar? ¿Dónde iba a estar? Me refiero. ¿Dónde iba a estar? Judá, ¿no? En la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Donde se habría de establecer por cierto tiempo, ¿verdad?, el templo y todo lo ritualista, ¿verdad? Pero hace el año pasado, le recomiendo que vea una enseñanza que se titula y que hicimos, tal vez algunos se acuerden, que se llama ¿En qué lado de la profecía estás? Le titulamos así. Una enseñanza que vimos de 2 Shabbats, en donde se tituló ¿De qué lado de la profecía está? ¿Sí está todavía? Ah, sí, me dicen que sí. Ok. En esa enseñanza vimos que bíblicamente Dios, cuando designa hacer algo, siempre es por medio de una unión con las personas. Y no es Dios el que va a perder cuando la persona no hace lo que debe hacer. Él de todos modos va a cumplir lo que se debe hacer. El asunto es, como dice esa enseñanza, ¿de qué lado vas a estar cuando se cumpla lo profetizado? ¿Del lado de los que lo recibieron o del lado de los que no lo recibieron? Y eso depende exclusivamente del comportamiento humano. Exclusivamente. Eso lo hemos estudiado a través de las Escrituras y cada Shabbat se comprueba que Dios va a hacer su parte y las personas tienen que hacer la suya. Tan es así que vámonos al libro de Génesis. Al libro de Génesis. Cambié de Biblia ahorita porque esa hoja en esa Biblia se me rompió. Por eso cambié para acá. Libro de Génesis, capítulo 18, verso 19. ¿Sí? Aunque aquí solo voy a usar una cita, eso lo hemos visto a través del libro de los Reyes, Crónicas, en los Salmos, en los Evangelios, en las Epístolas. Por todos lados está de que Dios quiere cumplir sus palabras en las personas, pero depende de que las personas hagan lo que tienen que hacer. Dios prometió una salvación y ahorita lo vamos a ver. Él prometió su salvación a estos que están en esta silla, y cuando Él llega con esa salvación, va a depender de ellos si la reciben o la rechazan. Y cuando es un sí, ok, la van a recibir. Cuando es un no, ¿qué hace Él? A otros. Al final Él no pierde nada. Hubo quienes se salvaron y quienes no se salvaron. Siempre es así en las Escrituras. Siempre es así. Y tan es así, ¿verdad? Que pues una pequeña probadita de esto. Por ejemplo, cuando Dios y el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Él le quería dar una lección a Abraham de cómo Él hace las cosas y por qué. Pero esa lección también iba a servir para que Abraham, viendo cómo actúa Dios, luego él modificara su actuar en su vida y aún le enseñara eso a su futuro hijo. Dice así el capítulo 18 de Génesis, verso 17, perdón, desde el 17. Les dije 19, pero es desde el 17. Dice así el 18:17. Y ahora dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Se refiere porque iba a castigar a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad?
y había visitado primero a Abraham y luego iba de camino hacia esa misión, ¿sí? Y por eso es esa narrativa. Dice el verso 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor. ¿Verdad? Él está diciendo, el Señor está diciendo, le voy a encubrir mi plan y todo mi proceder a Abraham. No creo que sea necesario, más bien es bueno que él lo sepa, porque él será maestro a través de su vida de muchos, ¿verdad? De todos los que vendrán a raíz de él, ¿verdad? Por eso dice así, porque él guarda, ¿por qué dice? Porque él enseñará, él mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor, ¿verdad? Por eso no le voy a encubrir nada, porque así él va a aprender y va a hacer que los suyos aprendan. Qué tremendo es eso, qué tremendo es esa la visión de Dios, ¿verdad? Qué tremenda es esa la visión de Dios. Él le quería enseñar a Abraham para que luego también aprendieran sus hijos. Pero ¿por medio de quién iban a aprender? ¿Por medio de quién? De él, así es. Por medio de él iban a aprender. Yo te enseño a ti para que tú les enseñes a ellos, ¿verdad? Así es. Dice, pero luego la segunda parte de ese versículo dice, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Todo lo prometido en los otros capítulos, ¿verdad? Le voy a enseñar para que se comporte y actúe, y entonces por consecuencia le suceda todo lo que le he dicho, ¿verdad? Todo lo que le he dicho antes. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Fíjense qué importante es eso. Qué importante es entender eso. O sea, Dios así piensa. Quiero que esto suceda, lo que yo he dicho, pero necesitas tú hacer lo que tienes que hacer, para que entonces suceda lo que yo te había dicho. ¿Sí? Así es. Siempre es el proceder de Dios. Entonces, sabiendo esto, que siempre se refleja en las Escrituras, sabiendo esto, vemos que, vámonos al libro de Hebreos, capítulo 10. Vámonos a Hebreos capítulo 10. ¿Por qué le decía esto? Mientras usted va a Hebreos capítulo 10, 1, ¿por qué le hacía yo esa pregunta al inicio? Porque, ¿verdad? Debemos ser bien conscientes en qué estamos nosotros, ¿verdad? Para con el Señor. ¿Dónde estamos nosotros para con el Señor? Como decíamos al principio, usted está en un ¿qué? Viaje, ¿verdad? Que salió de la esclavitud donde vivíamos, ¿verdad? De la esclavitud, a través del Cordero, el Cordero de libertad, a través del Cordero de Dios que nos provee esa salida, ¿verdad? Y estamos con la meta de llegar a la tierra prometida, que es la vida eterna, ¿verdad? Que es la tierra del verdadero reposo, de la vida eterna, etcétera, ¿verdad? Bueno, todavía falta ponerle aquí, vamos a ponerle algo súper importante. Bueno, ya le puse ahí el etcétera, pero no, vamos a ponerle el etcétera. Que de hecho dice la Escritura que son, ¿qué cosa? Cielos, ¿qué? Nuevos y tierra nueva. A eso es a lo que va, ¿verdad? A lo que vamos, ¿sí? Lo cual es lo más glorioso que nos pudo haber pasado.
Conectémonos con esa verdad. Conectémonos con esa verdad suprema. Aún todo lo que estamos viviendo, todo lo que estemos batallando y luchando, es simplemente el viaje. Y el asunto es llegar. El asunto es llegar, no quedar tendidos en el camino. Esa es la verdad suprema en la que estamos. Por eso yo le hacía la pregunta al inicio, para ubicarnos en qué estoy. ¿Sí me explico? ¿En qué está mi vida? ¿En qué voy respecto a Dios? Él me sacó de aquí, de donde mi vida, hasta que yo logre llegar aquí. Esa es la meta. Y no quedar ahí en el desierto como muchos quedaron, dice el libro de Hebreos y dice Primera de Corintios, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso yo le decía, hay una diferencia. Usted no está en un exilio. Usted está en un viaje hacia la tierra de la promesa. Son cosas diferentes, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué dice así? Porque aunque en ese, ahora voy a poner aquí, bueno, esa es nuestra vida, ¿verdad? Ahora, vamos a poner ahora por aquí abajo la historia humana, ¿verdad? Cuando Adán y Eva, que eran la humanidad, pues de ahí venimos todos, ¿verdad? Dice la Escritura, de una sola sangre hizo Dios a todos los hombres. De una sola sangre, ¿verdad? Entonces, cuando ellos están aquí, ¿verdad? Sucede lo terrible que es la caída, ¿verdad? La caída, pero Dios entonces había hecho un plan para poder, ¿qué cosa? Rescatar a la humanidad caída. Eso es el plan desde el inicio, desde el Génesis. Desde el Génesis, ese es el plan de Dios. La promesa de que un día vendría uno a pisarle la cabeza a esa serpiente que hizo que toda la humanidad cayera en muerte, en pecado, y cayeran y se perdieran para siempre, si no es que Él no interviene para salvarnos, ¿verdad? Ese es el plan de Dios desde el principio, rescatar, ¿verdad?, a esa humanidad caída, los que sí lo acepten, los que no, desgraciadamente, seguirán en su caída, ¿verdad? En su estado caído, ¿verdad? Esa es la verdad, esa es la verdad. Aquí es donde todo ser humano tiene que hacer una sabia decisión. Aquí, ahí, ¿verdad? Donde tiene que hacer una sabia decisión, la más trascendente de toda su existencia. Porque es la que va a decir si continúas acá con la consecuencia que hay aquí, o si tomas la decisión de aceptar el rescate de Dios y entonces unirte a los del viaje, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo es el asunto, ¿verdad? Nunca hay que perder de vista el plan supremo de Dios, ¿verdad? Ese ha sido el plan de Dios desde el principio, ¿verdad? Desde el principio ha sido el plan de Dios. Él está sobre todo eso, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, oh, increíble y las profundidades de la sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿Quién le enseñó a él qué hacer, cómo hacer? Su plan, nadie dice. Solo se le pudo haber ocurrido a él, ¿verdad? Así es lo que dice el apóstol Pablo. Y entonces, sabiendo eso, ¿verdad? Entonces, todo lo demás simplemente fue parte del plan de Dios, ¿verdad? Este era el plan de Dios desde el principio, ¿verdad? Incorporarnos a los que sean salvados, ¿verdad? A ese viaje hacia la vida eterna, ¿verdad? Llegar ahí por medio de el Cordero, ¿verdad? Que es cuando aquí se toma la decisión de recibir al Cordero de salvación, ¿verdad? Aquí, ¿verdad?
ahí. Entonces, cuando eso, sabiendo que ese es el plan eterno desde el principio de Dios, dice el mismo libro de Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis es el libro que me narra lo que va a suceder acá, ¿verdad? En los finales hasta acá, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y el mismo libro de Apocalipsis es el que me dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que fue inmolado, sacrificado, entregado desde la fundación de él. ¿Por qué? Porque me está narrando aquí en el final que todo fue el plan de Dios desde el principio, ¿verdad? Así es, desde el principio. Ese era el plan supremo de Dios. Y entonces, pues resulta, ¿verdad?, que todo lo que ha pasado terrenalmente ha sido pieza del plan perfecto de Dios, que es superior a todo. Cuando usted arma un rompecabezas, no termina de verlo hasta que está todo, ¿qué? Armado, ¿verdad? Armado. Me acuerdo, bueno, es una nota aparte. Me acuerdo que antes existía un rompecabezas que se llamaba el terror púrpura. Se llamaba rompecabezas, porque todo el rompecabezas era de color morado, todo, o sea, era un morado liso, sin figuras, nada, era un morado liso, y era un rompecabezas como creo que de 2000 piezas, algo así. Imagínese armar eso, no tienes orientación, está puro. Así se llamaba ese rompecabezas, ahorita me acordé. Ah, sí, tenía figura, era un rectángulo. Todo el rompecabezas al final era un rectángulo. El punto es que no vamos a distinguir el plan hasta el final, ¿verdad? Y cuando se tengan todas las piezas. Afortunadamente, Dios a los creyentes les dio, ¿verdad?, todas las piezas en la Escritura. Porque aún nos dio un libro que habla de todo hasta el final. ¿Qué libro es? ¿Ya lo dijimos? Así es, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Así es. Muy bien, siempre vamos a, como ya hemos muchas veces dicho, ¿verdad? ¿Por qué se le ocurrió a Dios que nosotros naciéramos en este tiempo, en esta generación, cuando ya vino el Mesías, cuando ya tienes la palabra de Dios tan fácil, escrita por todos lados, y eso, ¿por qué no lo dio todo, podríamos decir, tan fácil? Pues quién sabe. ¿Por qué a él se le ocurrió así? ¿Sí me explico? Que usted naciera en esta generación cuando ya vino el Mesías, cuando ya fue crucificado, cuando ya resucitó, cuando ya está la palabra completa. Tantas cosas que nos ha dado. ¿Por qué? Un día le pregunta allá, cuando esté allá. ¿Verdad? Ahí le vamos a preguntar por qué lo decidió él así, ¿verdad? Ese es un asunto de él. Pero esa es la verdad, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que nosotros se nos ha dado la revelación y los misterios que muchos reyes y profetas quisieron entender y que no pudieron, dice la Escritura. Y que no pudieron entenderlo. Y que ahora nos ha sido revelado a nosotros, a los que hemos recibido la obra de Jesucristo. Pues así le plació a Dios. Un día, pues como le digo, ¿verdad?, allá se le va a preguntar y nos vamos a maravillar con su respuesta, ¿verdad? Nos vamos a maravillar con sus respuestas. Bueno, entonces, aunque aquí la Escritura me hablaba, nos habla de esa ciudad donde por un tiempo fue la ciudad, digamos, dedicada al Señor, ¿verdad? Que fue un tiempo en que esa ciudad fue dedicada a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? En Judea. Pues también es verdad que el Señor después quitó todo lo que estaba ahí, ¿verdad? Del templo, la adoración ritualista y todo lo demás. No por nada el Mesías había dado una profecía en el libro de Juan. Vámonos al libro de Juan. Le voy a decir que algún día ya no sé qué adoraría en Jerusalén, sino que ahora se adoraría de una forma diferente, en espíritu y en verdad.
¿verdad? Eso pasaría algún día, ¿verdad? El Mesías lo estaba diciendo. Es Juan, déjeme ver, se me perdió el versículo. Ay, se me perdió, o sea, me perdió. Alguien que lo texte, por favor. Ah, acá está, Juan 4, ¿verdad? Juan 4, verso, vámonos al verso 21, verso 21. Bueno, desde el verso 20. Ahí el punto era, ¿verdad? Que Jesucristo andaba haciendo su labor, ¿verdad? De predicación antes de que él fuera crucificado, ¿verdad? Y llamando a todos al arrepentimiento. Y entre ese ministerio hace un viaje para ver a los samaritanos, se encuentra con la mujer samaritana, como ya lo habíamos visto antes en otras ocasiones, usted ya se lo sabe también, y entonces empieza con ella, ¿verdad? Una pequeña, no discusión, un como pequeño debate de enseñanza, ¿verdad? Porque los samaritanos adoraban en su propio lugar, ¿se acuerda? En un monte que ellos habían erigido para su adoración, en vez de ir a Jerusalén. Uh-huh. Sí, es que, ok, vamos a irnos a esa parte de la historia, ¿verdad? Recordemos que Samaria, ¿verdad? Era la parte norte, bueno, la capital de la parte norte de Israel, Samaria, y que quedaba al norte de donde está Judá, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando las dos casas se habían separado, ¿verdad? Este territorio fue el territorio de Samaria, ¿verdad? Y por ahí también está Galilea de los gentiles, etcétera. Y entonces siempre hubo desde aquellos inicios, ¿verdad? Una enemistad entre samaritanos y judíos, ¿verdad? Porque los samaritanos se habían también después desviado y hecho sincretismo con otras religiones, ¿verdad? Todo eso, y vino una enemistad tanto religiosa como también podríamos decir inclusive racial, porque se miraba feo a unos a otros, ¿verdad? Tú eres samaritano y tú eres judío, ¿verdad? Y había esa enemistad desde hace mucho. Tan es así que la parábola donde Jesucristo quiere que vivas lo que lees es a través de la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Tremenda bofetada que les dio a todos los que tenían esas rencillas, ¿no? ¿Se acuerda? Por eso usó esa parábola. O sea, lo más difícil, así quiero que hagas. Así quiero que seas. Como el buen samaritano, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que fue superior al sacerdote y a los otros hombres y etcétera, ¿no? ¿Ya? Por eso usó esa, exacto, ¿no? Tremenda enseñanza. Y entonces, ellos tenían su propia forma de adorar, ¿verdad? En su monte, a su manera, en su lugar santo, y Judá tenía su propia forma de adorar en su monte, en su lugar santo, ¿verdad? Y todo eso era previo, pues, al sacrificio supremo que se había de cumplir, que era el de Jesucristo, ¿verdad? Yeshua. Porque este encuentro es tiempo antes, ¿verdad? Tiempo antes de que esto sucediera, el cumplimiento de todo lo profetizado. Y entonces Jesucristo la invita a ella, ¿verdad? La invita a ella, ¿verdad? Le hace una invitación a que lo reciba como Mesías, como Salvador, ¿verdad? Se le revela, porque también gran enseñanza. Usted lo puede ver. Léalo también, es que en alguna vez ya lo vimos eso, pero así, haciendo rapidísimo, ¿verdad? Un recordatorio. Todos los capítulos anteriores, cuando él andaba en Judea, y le preguntaban si él era el Mesías, por la dureza de su corazón, no se los revelaba. No se los revelaba. A ella
¿Sí se lo dijo? Clarito. Aguas ahí con eso. Aguas. Porque el Señor le enseña y se le revela al que tiene un corazón disponible. Disponible. A los que no tienen el corazón adecuado, aunque provengan de donde provengan, el mismo Señor se mantiene velado, escondido, inalcanzable a veces. Aguas, eso es una verdad bíblica también. ¿Sí? A esta mujer, por el contrario, a ella sí fue y se le reveló tal cual. Yo soy el que te habla. Yo soy, así es. Te has encontrado conmigo. Así es su actuar. Por eso es importante aprender a conocerlo, aprender a conocer a Dios, aprender a conocer a Jesucristo, ¿sí? Etcétera. Todo eso es lo que se ocupa. Cómo hace Él las cosas, ¿verdad? En base, como dijimos al principio, en base a nuestro proceder es como Él actúa. Acuérdense que siempre es que esa es la relación entre dos personas, es una relación de interacción, ¿sí o no? Pues así es una relación de interacción. Si yo al señor Jaramillo le saco la lengua, pues él también va a reaccionar y es algo de interacción. O si yo actúo con él y le regalo un café de manera, así es con Dios. Es una interacción con Dios, es una relación con Él, en base a cómo yo estoy actuando para con Él y Él conmigo. Así es. Así es. Entonces, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ¿verdad? Se peleaban y se peleaban, pero al final él sabía que tarde o temprano eso iba a dejar de pasar, de suceder. Ya no va a ser ni acá ni en Jerusalén. No, ya. En algún momento va a pasar, eso va a pasar. ¿Sí? Ya no será así, ¿verdad? Vendrá la hora en que sea de otra manera. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque de ahí viene la revelación, ¿verdad? El Mesías, Jesucristo mismo, ¿verdad? Así es. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿verdad? Algún día iba a venir una adoración de otro tipo, una adoración suprema que iba a ser a través de las personas. De las personas en espíritu y en verdad. Y mucho ojo ahí con esa declaración, porque a veces queremos adorar a Dios en un nivel tal vez de emociones, que no está mal tener emociones porque Dios nos las dio. Está mal cuando se cruzan las líneas, y las emociones dictan lo que debemos hacer. Ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Adorar en el espíritu va ligado con adorar en qué dice ahí. En verdad, de la manita. En el espíritu, pero también en la verdad. Y a veces como que eso se pierde mucho, ¿verdad? Pues, ay, estoy adorando y ajá, pero ¿estás en la verdad también en tu vida? O nomás estás adorando en el acá bien elevadísimo, ¿verdad? Pero nuestra vida está toda revuelta y ahí no viviéndose la verdad. Y es lo que le está diciendo, va a ser otra forma de adoración. Otra. En el espíritu y en la verdad. Mande, Señor.
Ujú. Ya se nos reveló el Señor. Pero aún así el diablo no para. Sigue insistiendo, porque van a venir tiempos peores que los que ya hay y que ya hemos sabido, que están sucediendo. Y abandonamos Jesucristo. Entendí, abrazando una filosofía que no tiene nada que ver. Y hay muchas filosofías que el diablo inventa. Acuérdense que al final en este viaje se va a luchar contra la carne, contra el mundo y contra el mismo diablo. Así de sencillo, ¿verdad? Acordémonos de eso, eso no se va a quitar. Eso no se va a quitar, eso va a ser hasta el final. Pero eso es lo que va a hacer que seamos purificados. Porque los que venzan eso, esos son los que van avanzando, que van venciendo. De hecho, la promesa en Apocalipsis 21, cuando desciende la nueva Jerusalén en cielos nuevos y tierras nuevas, dice que todo eso es para los que, ¿quién se acuerda? Lo hemos dicho muchas veces, para los que han vencido. Esto de aquí es para los que han vencido. Así es. Para los que han vencido, para esos es lo que dice la Escritura. Así es, porque es un viaje difícil, así es, de eso se trata el asunto, ¿verdad? De eso se trata el asunto. Entonces, sabiendo todo eso, ¿verdad? Sabiendo todo eso, pues vámonos al libro de Gálatas, capítulo, ahorita le digo, capítulo 4. Vámonos al libro de Gálatas. Gálatas 4:21. Y como decíamos la semana pasada cuando hablábamos de otro tema, eso no quiere decir que uno, por ejemplo, podamos decir, no amemos Jerusalén o odiemos Jerusalén o lo que sea, nada de por el estilo. El asunto es ser sobrios y saber, ¿verdad?, las verdades. Dice Gálatas capítulo 4, verso 21. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No has escuchado la ley? Les está diciendo Pablo, a ver, los que saben mucho de la ley, pues no lo han aprendido esto que les voy a decir. Eso les está diciendo. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre. ¿Quién era la esclava? ¿Quién se acuerda su nombre? Agar, ¿verdad? Agar. Y el otro de la libre. Pero el que es de la esclava nació según la carne, mas el que es de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Qué tremenda cosa está diciendo Pablo, ¿verdad? Está diciendo que así, que eso era una enseñanza que Dios estaba dando a través de la misma ley. A través de la misma ley. Les está diciendo, ustedes que estudian y quieren estudiarle y todo eso, ¿no saben este asunto? ¿No lo han discernido ahí? ¿No lo han aprendido ahí? ¿No lo han distinguido? Qué tremendo es eso, ¿no? Qué tremendo es eso que les está diciendo. Dice, así como nuestro padre, ¿verdad?, Abraham tuvo dos esposas, ¿verdad? Una era Agar y la otra era ¿quién? Sara, ¿verdad? Y de esta tuvo, porque al estar con las dos, hizo pacto con las dos, por eso dice que son dos pactos, ¿verdad? Aguas con eso. Porque dice la Escritura, el mismo Pablo lo dice, que cuando el esposo está en intimidad con la esposa, ha hecho un pacto con ella. ¿Se acuerda? Sí, que es un misterio, dice, pero que así es. Entonces, aquí él hizo
un pacto aquí y aquí era otro, ¿qué? Pacto, ¿verdad? Así es. Y él lo está diciendo, eso estaba ahí prefigurado en la misma ley, en la misma historia. Pero no lo han sabido ver, dice, ¿verdad? Qué tremendo es eso. Entonces dice así, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte, ¿qué? Sinaí, es el pacto del Sinaí. Tremenda cosa está revelando, ¿verdad? El pacto del Sinaí, acá, ¿verdad? Dice, el cual da hijos para esclavitud, este es, ¿quién? Agar, dice. Así es, ¿verdad? Tremenda cosa. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Dónde se hizo el pacto? ¿Se acuerda? En el libro de Éxodo, ¿dónde? En el Sinaí. Donde se hizo un pacto. Pero ese pacto es un pacto de bajo nivel. Es un pacto de bajo nivel. El verdadero pacto de la promesa y de la libertad es el otro. ¿A través de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Es lo que está diciendo. ¿Sí? Así es. Por eso no le entendían al Mesías cuando él hablando, y dice la Escritura que cuando, se puede oír usted el libro de Juan, eso ya lo hemos visto, cuando él les empieza a hablar sobre este tema y que muchos de sus discípulos al oír lo que él les decía dijeron, dura es esta palabra, y que mejor se fueron, dice la Escritura. Que mejor se fueron, y que entonces se voltea y a los pocos que se quedan les dijo, ¿quereos también ustedes qué? Irse. Y es cuando Pedro dice, no, ¿a dónde iremos si solo tú? Aunque esa palabra era dura. Y cuando habla en ese capítulo donde sucede eso, es cuando Jesucristo les está revelando que aunque ustedes sean hijos de Abraham en la carne, realmente son esclavos, ¿se acuerda? Realmente son esclavos. Esclavos, les dice, esclavos de sus pecados. Y están aún atrapados por el diablo. ¿Se acuerdan que les dice? Porque oyen y hacen lo que les dice el diablo. Les dice, todo eso fue una palabra durísima. Por eso muchos se fueron, dice ahí la Escritura. Que dura es esta palabra y muchos mejor, órales. ¿Sí? Y entonces es cuando él les dice, si en verdad quieren ser libres, ¿qué tienen que hacer? Seguirme, venir a mí. Porque él dice, no, pues no somos esclavos y somos de mero Abraham, ¿se acuerdan? De puritita cepa somos, ¿verdad? No, él les dice, no, no han entendido. No han entendido. Si fuera así, entenderían mi lenguaje, les dice. Entenderían mis palabras. Me harían caso cuando les hablo. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Exacto. Todo eso está en ese contexto. Y es cuando les dice, si en verdad quieren ser libres, tienen que venir a mí para ser verdaderamente, porque si me siguen, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todo eso es lo que sucede en ese marco. Eso es, de eso se trata el asunto. Entonces, dice ahí Pablo, dice, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta con sus hijos está en esclavitud. La Jerusalén actual, la Jerusalén, ¿qué? ¿Cuál? Terrenal. Por eso nosotros vamos a la ¿qué? A la nueva Jerusalén. ¿Ve? Así es. Y dice,
Mas la Jerusalén de arriba, precisamente está haciendo toda esa enseñanza, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, esa es la que es libre, dice. Así es, la del otro pacto, esta. La Jerusalén, aquí esto era el otro, la Jerusalén celestial, la cual es libre, de la cual somos ¿qué? Hijos, a la cual nos estamos yendo, dirigiendo, exactamente. Por eso yo le decía a usted, en realidad usted no está en un exilio, va camino a la Jerusalén que le pertenece, a la celestial, es a la que va. Gloria a Dios por eso. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así es. Vámonos ahora al libro de Hebreos 12. Y eso no quiere decir, en lo que usted llega a Hebreos 12, eso no quiere decir que no se ora por Jerusalén, ¿verdad? Lo hacemos, ¿verdad, señor Jaramillo? Constantemente oramos por la paz de Jerusalén, hacemos oración, hacemos ayuno, claro que sí, etcétera, ¿verdad? Claro, eso no quiere decir que no, pero hay que ser sobrios en la verdad para no cometer errores, ¿verdad? Hay una diferencia, ese es el asunto. Dice Hebreos 12, 22. Ay, ¿dónde estoy? Hebreos 12, 22. El contexto ahí es cuando el maestro de Hebreos está diciendo que así como en el pasado Dios habló en el monte Sinaí, predicó su palabra y que eso hasta daba miedo y el que no la cumpliera, el que violaba, merecía la muerte. Ahora a través de Jesucristo la vara está más alta todavía. Es lo que está diciendo, no más baja. Esa es la enseñanza de Hebreos, ya lo hemos visto. Está más alta la vara. Por eso dice, si despreciar el otro pacto merecía dice, ¿cuánto más los que ahora desprecian el pacto en Jesucristo? Tremenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice. Así es, eso es la narración que está haciendo ahí. Y en ese sentido, llegamos al verso 22. Dice, sino que ahora os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿A cuál Jerusalén? La celestial. ¿Verdad? Dice, el otro pacto, el otro tan grande que era y glorioso y terrible y todo, este es aún mayor, mejor. Con todo el compromiso que eso es, porque eso es lo que va ahí, en eso de Hebreos. No es solo los beneficios, también es las eso. Porque no se nos olvide que el vínculo, para un vínculo entre dos personas, consta de derechos y obligaciones. Eso es una relación. Eso es vínculo. Eso es una relación de verdad. Así es el asunto. Y no es menos para con Dios. En toda la Escritura eso se enseña. Entonces dice, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a compañía de muchos millares de ¿qué? Pues sí, porque es la celestial, ¿verdad? Allá están esperando los ángeles ahí y todo. Dice, a la congregación de los primogénitos que está escrita en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfecto. A Yeshua, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis el que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Y en toda esa narración se refiere a este encuentro en el monte Sinaí, cuando el Señor se reveló y todo, y hasta tembló la tierra, y todo eso es lo que sucedió en el Sinaí, ¿verdad? Así es. Dice, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Y nos está diciendo, hay cosas que son
movibles, que son movibles, y que luego vienen las que quedan para siempre. Así es, unas cosas son temporales y otras son para siempre. Así es. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué cosa dice ahí? Fíjense lo que les decía. A través de esta verdad gloriosa, eso es lo que tiene que surgir en mí. He recibido este pacto, estoy en el viaje, me ha rescatado, ha querido que yo sea hijo de este pacto. Hay una meta a la cual quiere que llegue. Todo eso. Y dice que por haber recibido eso, ¿verdad? Se espera de nosotros que seamos, ¿qué dice? Así que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, ¿qué dice? Sirvamos, agradándole ¿con qué? Temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tremendas cosas. Usted ha sido llamado a la Jerusalén, no la de esta tierra, la celestial, la que va a permanecer para siempre, con un pacto eterno de libertad a través de su Hijo, y eso espera Él de nosotros, en consecuencia. Qué tremendo es el paquetote, porque decíamos, eso es una relación, obligaciones y beneficios y derechos, sí, así es, las dos cosas, para con Dios. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Mande. Dice el mismo apóstol, dice en una de sus cartas, no recuerdo si es Tesalonicense, no recuerdo bien, lo pueden luego buscar. Dice, aquel que fue llamado por Jesucristo y es un esclavo, porque en aquel tiempo era el Imperio Romano, ¿verdad? Y muchos eran esclavos, ¿verdad? Muchos eran de estatus de esclavo en Roma. Dice, si has sido llamado y eres esclavo, liberto eres de Cristo. O sea, para Él eres un hombre libre, porque Él te ha libertado en verdad. ¿Se acuerdan? Y luego dice, y si fuiste llamado siendo libre, te tengo una noticia, dice ahí, enseguidita, te tengo una sorpresa. Esclavo eres de Cristo. Y ahí amarra a todos. Para todos hay. Si tú te crees libre porque, pues no eres libre, tienes un amo y eres esclavo de él. Así es, exactamente, exactamente, ¿verdad? Luego, ok, vámonos al libro de Hebreos, capítulo 10. Ya leímos lo del 12, viene después del 10. Entonces, previamente, fíjense cómo para abordar eso, previamente dijo esto en el capítulo 10. Dice, capítulo 10, porque la ley, 10.1 de Hebreos, dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y ahí hago una pausa ahí, ¿verdad? Porque cuando dice ahí, a ver, está más grueso, creo. Cuando dice ahí, vamos a ponerle acá, ¿verdad? Cuando dice ahí, sombras es esquía, dice que la ley y todo eso sucede, y ahí habla a todos los ritualistas, lo que viene abajo, lo sacrificial, lo ritualista, y obvio, por ende, eso se hacía en el templo y por ende se hacía en Jerusalén, ¿verdad? Pero dice esquía, o sea, las sombras en griego.
y que no es la imagen, y ahí en griego es el eikon en griego, que es, por eso dice la imagen misma, y en el griego el eikon significa el cuerpo sólido que proyecta la sombra. Eso es el eikon. Esto es el esquía. El esquía es las sombras proyectadas, ¿sí? Las sombras es el esquía, pero lo que lo proyecta y lo verdadero y sólido es el cuerpo, el eikon, que se traduce ahí como imagen porque un eikon era un cuerpo sólido, perfil, una estatua, algo, un busto, ya ven los bustos de los héroes y eso, ¿no? Un perfil, algo sólido que proyecta la sombra, el esquía. Entonces, es lo que dice ahí. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, y sin embargo era el mismo Dios las que les había puesto. Pero en realidad eran solo una sombra. Él mismo lo puso, pero no era el asunto ese. Eran simplemente una sombra. Una sombra. Y es lo que a veces no se entiende, es que Dios así es, actúa porque Él es el soberano. Eso lo pongo yo y al rato lo quito. Así es. Porque mi plan y mi mente es algo todavía más grande. Cuando me ha tocado a mí, ha tocado a mí ser encargado de personas y de un área de trabajo y eso, a veces me tocaba de hasta casi 300 personas, es verdad. Es verdad. Ay, porfas, alguien que me dé agüita, porfas. alguien, gracias, hija, gracias. A veces el jefe es el que sabe todo el plan, ¿sí me explico? Es el que sabe todo el plan. Y a tal persona le dices, tú todo el tiempo que estés aquí te vas a encargar de esto. Quiero esto acomodado así. Así lo quiero. Siempre que yo venga yo lo quiero así. El trabajo de esa persona nada más es ¿qué? Mantenerlo así. Yo sé el plan, ¿sí me explico? Yo sé para qué y hasta cuándo. ¿Sí? Y después se enojan las personas porque de repente cuando cambia el asunto, ya llegó cierta fecha o ya toca otra cosa del plan, que todo al final es el mismo plan, ¿sí me explico? Todo es el mismo plan. Llega uno y le dice a la persona, ok, esto que está aquí ya quiero que lo muevas. Y la misma persona, entonces ¿para qué siempre me dijo que... Entonces, ¿para qué me dijo siempre que estuviera así? Que no sé qué. Y me dijo que tenía que ir a los cursos de certificación para hacerlo así. No entiende que eso era parte del plan. Su papel era hacer eso nada más. ¿Sí me explico? Esa era parte del plan. El que está más arriba sabe más del plan. ¿Sí me explico? Ya esto, quítalo porque ahora me van a traer otra cosa que ahora se va a instalar acá. ¿Sí me explico? Y no, pues sí, se cumplió, se hizo lo que se ocupaba, sí, ahora sigue la otra parte del plan. Así es. Así es. Y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, y sin embargo no las quisiste ni te agradaron. Y diciendo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, ¿para qué dice? Establecer esto último. Así es, el del plan es Él. El del plan es Él. Así es el asunto, el del plan es Él. Así es. Es en esa voluntad, en esa voluntad de hacer así las cosas, en esa voluntad, en ese proceder, en todo eso que Él realizó, en esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En ese proceder de Dios, en ese plan, en esa voluntad que así quiso Él y quitó y luego lo otro, en eso es donde somos salvados. A través de Jesucristo. Así es, así es. Sabiendo todo esto, vámonos al libro de mismo Hebreos 13. 13:12 dice así: por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, ¿verdad? Porque él tuvo que ser sacado afuera y ser crucificado afuera del campamento, de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Y en el griego ahí quiere decir llevando su misma carga. Sí, es que a veces la palabra ahí como que no se capta porque es vituperio. Llevando su misma carga, así como él tuvo que salir fuera, ¿verdad? Salir, dice, hagamos nosotros lo mismo, salgamos fuera del campamento. ¿Y de dónde fue eso? Pues en Jerusalén, porque este hombre sabía que el viaje en realidad era hacia lo celestial, ya lo leímos en la otra parte de Hebreos. Así es. Entonces dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, y ahí viene lo demás, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, y ya lo vimos en el capítulo anterior, que se refiere a Jerusalén la celestial, ¿verdad? Está diciendo, nosotros los que hemos creído en Él, vamos de viaje, estamos de viaje, nuestro asunto no está aquí, está en lo allá, es lo que está diciendo en el mismo libro todo eso, en el mismo libro. Dice, así, y luego fíjese, ahí viene el asunto. Ahora, ¿cómo va a ser nuestra vida sacrificial? ¿Cómo es la vida sacrificial del creyente? Pues es de la siguiente manera. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan confesándolo, predicándolo, alabándole, reconociéndole. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ahí está diciendo el maestro, todo eso ya pertenece, ahora es para adelante en este camino hacia la Jerusalén celestial, de la mano del Señor, y ahora los sacrificios van a ser a través de nuestras vidas, de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4. Así es, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Esa es ahora nuestra situación. Esa es nuestra situación. Vámonos a Romanos 12. Romanos 12, verso 1.
Y concuerda con lo dicho por el maestro de Hebreos, que algunos dicen que era Pablo, pero muchos dicen no, más bien parece ser Bernabé, otros dicen más bien se parece en la forma de escribir de Lucas. Bueno, ¿verdad? Eso es otra cosa que le preguntaré ahí al Señor. ¿Verdad? ¿Cuál de los tres es? Pero el asunto es este. El asunto es este. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto. Esa es su vida sacrificial ahora. Así es como va a dar ahora culto al Señor. Sacrificio a través de su propia vida. Bien limpia, bien entregada, bien sacrificada. Así es. Así es. ¿Qué es vuestro culto racional? Con entendimiento, saber, Señor, que eso es ahora lo que pides de mí, de esa manera, que son las cosas ahora, esa es mi vida como creyente, ese es en el viaje en que estoy hacia la tierra de la promesa, eso es lo que tú pides de mí. Así es, vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ahora miren ahí, a ver, ya nos falta más pizarrón, vamos a borrar aquí. Dice ahí, no os conforméis a estos siglos, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, Él quiere que yo entienda, aprenda, comprenda las cosas. ¿Verdad? El asunto aquí en nuestra vida como creyentes, todo lo que se ha narrado, ¿sí? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Es que aquí está la clave. Cuando esto sucede es cuando yo compruebo, ¿qué cosa? Eso, compruebo la buena voluntad de Dios. Hasta entonces la comprendo y la entiendo, la vivo, me doy cuenta, etcétera. Hasta entonces, paso 1, comprender y entender lo que tengo que hacer, cómo debo vivir, etcétera. Todo lo que mi nana me enseñó así, mi tata, mis vecinos, y que así me enseñaron. Así. Ahora, ¿cómo dice Cristo? Ahora, ¿cómo dice la Escritura? En este viaje, etcétera, todo, ¿verdad? Etcétera. Y entonces voy a comprobar la voluntad de Dios. 1, para que pase el paso 2. Pero si yo sigo, ¿verdad? Voy a decir la palabra y no se ofenda a nadie, pues, pero el mismo Señor nos dice de dura cerviz. Ahí estoy incluido yo, claro que sí. Cabezón y chica. ¿Verdad? Entonces, pues si seguimos en necedades, en durezas, en maldades, en orgullo, en dura cerviz, como le queramos llamar, de lo que sea en nuestra vida, pues no vas a poder comprobar la ¿qué? Buena voluntad de Dios. Pues si seguimos portándonos mal en ciertas cosas, o en muchas, o en pocas, o como sea, pues me debo de esperar cosas, ¿verdad? Ay, ¿por qué no se cumple en mí lo bueno de la palabra? Pues bueno, vamos a ver primero. Primero, ¿no? Vamos a ver. O sea, de eso se trata. Así es. Así es. Si quiero seguir haciendo las cosas a mi manera y en necedades y sin entendimiento, sin someterme a la palabra de Dios, sin hacer lo que dice la palabra que es para mi bien, pues no puedo conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Así es, agradable y perfecta. Ahí está. Vámonos a Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6. Seis, 19. Ajá, sí. 6, ¿qué les dije? Ya se me perdió mi aquí. 6:19. Ay, me movió. Sí, es esa, pero yo me moví aquí mal. 6:19. Ajá, ok. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué cosa ahora? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Y qué tremenda palabra es esa, porque es como lo que decíamos ahora. Ahora tenemos un dueño, un amo. Y no podemos hacer lo que queramos, porque ni siquiera nuestro mismo cuerpo es ¿qué? Nuestro, dice ahí. Ni siquiera nuestro mismo cuerpo es nuestro. Qué tremendo es eso, ¿no? Y qué terrible también, porque en el sentido de que por la mayor lucha que tenemos, pues es en la carne, nuestra carnita, nuestro cuerpo, nuestra carne, que ajá, de todas maneras, de todos tipos, ¿no? Que nos pide, que quiere, que esto, nuestro carácter, nuestra lengua, tantas cosas, ¿sí me explico? Tantas cosas. Y la verdad es que ni siquiera eso nos pertenece, ni siquiera eso. Ni siquiera eso nos pertenece. Para los que se han convertido a Jesucristo, aún su propio cuerpo es de Dios, de Él. El templo que estaba antes en la tierra era de Dios. Ahora ese templo somos nosotros y ahí en Él quiere habitar. Él quiere que ese lugar sea de Él. Ese cuerpo, ese templo donde quiero habitar es mío. No pueden hacer lo que quieran. Es mío. Qué tremenda verdad. Así que nos deja sin nada el Señor. Alguna vez una persona dijo, ay, Dios pide mucho. No, no pide mucho. ¿Qué crees? Todo. Pide todo. Todo. Así es. Así es. Dice, ay, ¿dónde me quedé? 6:19. Ah, sí, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es, te compré, dice el Señor, con todo y carnita. Así todo, así con todo eso te compré cuando di a mi hijo. Todo me pertenece tuyo. Todo. Con todo te compré. Así que es mío, dice el Señor. Es mío. ¿Sí? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ay, yo creí que Dios era puro espiritual. No, pues también quiere que en tu cuerpo lo glorifiques. En todo el paquete. Mande. Ay. Es de todo, o sea, es todo porque también es este cuerpo, porque en este cuerpo es donde hago o no hago la voluntad de
de Dios. Acordemos que eso dice el libro de Romanos, porque por eso hay una lucha, porque a veces con mi mente quiero hacer algo, pero con mi cuerpo y mi carne quiero hacer otra. O sea, es todo. La carne también es el cuerpo, pues claro, porque ahí es donde se manifiesta lo que vamos a hacer, si es bueno o es malo. ¿Sí? Por eso dice, vámonos a Romanos 3. O sea, es todo, es todo. Vámonos a Romanos 3. Romanos 8:3. 8:3. En lo que llega ahí es que es todo. Porque y aquí hasta rebota en algo, rebota en algo que es que póngale que no sea lo más grave, pues. Pero debemos de cuidar nuestro cuerpo en todo sentido. O sea, primeramente, obvio, del pecado, eso es obvio. El pecado, las concupiscencias, desobedecer a Dios, porque al final, aunque el pecado empieza en la mente, porque Jesucristo fue más profundo y dijo que empieza en la mente y en él, pero al final se manifiesta a través de, pues sí, de la carne, ¿verdad? Porque nadie va y mentalmente estoy pecando, o sea, sí se puede, pues, pero al final lo vas a manifestar en lo físico, pues, así es. Entonces, ¿verdad? Entonces es todo. Y también, bueno, ahí, así como una capsulita, por así decir, ¿verdad? Si quiere usted póngalas en la cuarta posición por allá, pero es importante, pues hasta también cuidarnos de buena salud es importante, porque es en el cuerpo en el cual servimos a Dios, pues, ¿verdad? O sea, hasta en eso, pues, póngale, como le digo, hasta abajo, ¿no? Pero hasta en eso, pues. No por nada también el Señor nos dijo que podemos comer y que no podemos. Entonces, tantas cosas que hay ahí aparte, pues, ¿verdad? Y luego también hasta, ya me estoy viendo, muy lejos, pero pues también, porque, ¿verdad? A lo mejor no es malo comer carne asada, pero sí es malo comer 8 tacos de carne asada. Los excesos me refiero. O sea, hasta en eso nos debemos cuidar, hasta en los excesos, ¿sí me explico? Porque al final este cuerpo no es nuestro, es de Dios. Y que primero le sirva a Él, ¿verdad? En su honra y lo que se ocupe. ¿Sí? O sea, en todo eso, pues, ¿verdad? O sea. Uh-huh. Que cuidarlo, sí, de las maneras posibles. Pero también en algún momento hasta entregarlo por Él, por el Señor, hasta en su momento. Claro que sí, ha habido creyentes que han tenido que entregar ese tabernáculo. Ahí está, en sacrificio vivo al Señor. Al final es la ofrenda más grande. Claro, también. Claro que también puede pasar. Así es, precisamente todo eso debemos ser conscientes. 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la ¿qué? Carne, y ya lo hemos estudiado Romanos el 7, el 6, acuérdense, 3, 2, todo eso, ¿no? Que dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la... ¿En qué fue castigado él? En su carne, en su cuerpo. Así es, en su carne, en su cuerpo fue castigado. Porque la carne va ligada al pecado. Y en él cargó nuestros pecados y lo castigó en su carne de él, en su cuerpo. Por eso él tenía que venir y hacerse ¿qué? Carne para pagar en la carne. Para ser castigado en la carne como retribución al pecado. Así es. Todo eso pero son todas cosas tan grandes que ha hecho el Señor. O sea, no alcanzamos a ver todo a veces, ¿no? Así es. Así es. Vámonos a 1 Corintios 3. Ya vimos el 6, ¿verdad? 1 Corintios, ahora pero el 3. Capítulo 3, verso 16. Primera de Corintios 3:16. 3:16. Primera de Corintios 3:16. Dice,
¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así es. Con esa gravedad. Con esa gravedad. Pues resulta que ese cuerpo que te presté es mi templo, me pertenece y quiero que lo tengas limpio, bien. Así es. Así es. Fíjense todo. Qué tremendo compromiso el que tenemos en este viaje. En este viaje, el viaje no es fácil. Está bien comprometido el viaje, está bien comprometido el viaje. Pero por eso se trata de ¿qué? Vencer y llegar hasta el final. Vencer. Para cerrar, precisamente, vámonos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, verso 1. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, lo que decían los apóstoles que habían entendido el asunto. La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que ¿qué? El que venciere y llegare hasta el final. Y llegar hasta el final. Así es. En eso estamos. En eso estamos. De eso se trata el asunto. Muy bien. Vamos a orar para pasar a lo siguiente. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos consuela, nos exhorta, nos confronta, nos edifica, nos enseña, para que podamos, Señor, mejorar, podamos corregir lo que tengamos que corregir, dejar lo que tengamos que dejar, ajustar lo que tengamos que ajustar, someter lo que tengamos que someter en nuestras vidas. Tú quieres, Señor, que lleguemos a la meta en este viaje. Tú quieres, Señor, ese es tu deseo. Nos has provisto de tu Hijo, de la salvación, del Cordero, que nos permitió iniciar este viaje. Nos provees de tu palabra y de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a comprender, a como decía el apóstol, a comprender, a entender, para que podamos conocer tu buena voluntad. Que así sea, Señor, que así sea, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua Jesucristo. Amén. Amén.